En este módulo vamos a analizar el comercio intraindustrial. Dentro de lo que son las nuevas teorías de comercio internacional, vamos a estudiar este tipo de comercio que mencionábamos al inicio del módulo. Hasta ahora nosotros venimos trabajando con teorías tradicionales que estudian el comercio interindustrial, cuya especialización está derivada del aprovechamiento de ventajas comparativas, tales como países con distintos costos relativos en el modelo de Ricardo o con distintas dotaciones factoriales en el modelo de Heck-Sherolin. Estas teorías más contemporáneas van a mostrar el intercambio entre países similares. Principalmente vamos a concentrarnos en economías desarrolladas, en países similares pero con altos niveles de ingresos, es decir, lo que llamamos el comercio norte-norte. Este tipo de comercio vamos a ver que se explica por algunos supuestos distintos a los que veníamos analizando anteriormente. El primero es la existencia de competencia imperfecta, principalmente competencia monopolística. Hasta ahora vimos que tanto el modelo de Ricardo como el modelo de Heck-Sherolin tenían como base un modelo de competencia perfecta. Por otro lado, vamos a analizar que existen costos decrecientes en presencias de economías de escala. Y vamos entonces a analizar en detalle estos dos puntos: la competencia monopolística y las economías de escala. Analizando en primer lugar la existencia de economías de escala, estas surgen por la existencia de costos medios decrecientes. Estos costos medios decrecientes entonces van a mejorar la eficiencia productiva. Vemos que, a diferencia de la forma tradicional de costos medios con forma decreciente que alcanza un mínimo y luego comienza a subir, estos siempre se mantienen decrecientes. Ahora vamos a ver bien en detalle por qué. Estas entonces generan ventajas de especialización, ya que posibilitan la existencia de comercio intraindustrial. Y la forma del costo medio decreciente se debe a la concentración en bienes de altos costos fijos en investigación y desarrollo o gran capital hundido. Entonces, altos costos fijos dan lugar a economías de escala para grandes unidades de producción. Para que haya entonces economías externas debe haber grandes firmas o una industria de mayor tamaño y eficiencia. Las economías de escala las podemos clasificar en varias. En primer lugar tenemos las economías de escala internas. El costo unitario va a depender del tamaño de la firma o de la empresa. Esto lo que nos va a mostrar es que las empresas grandes tienen ventajas sobre las pequeñas. Esto a su vez va a generar concentración del mercado porque
las empresas más grandes van a poder vender a menores precios, dado los menores costos. En cambio, las economías de escala externas son aquellas que el costo unitario de producción depende del tamaño de la industria. Recordemos que la industria es la suma de todas las empresas. Esto, el hecho de concentrar la industria, la economía de escala, permite una provisión más eficiente de insumos o servicios a las firmas, la existencia de proveedores o un mercado de trabajo especializado y de derrames de conocimiento. A su vez, vamos a ver que con el tiempo aparecen las economías externas dinámicas. Estas economías van a también modificarse, dado que los costos dependen de la acumulación de conocimiento y experiencia, ya que dependen de la producción acumulada y el costo cae a medida que aumenta la producción. O sea, este argumento se usa a favor del proteccionismo para lo que es la industria naciente. Es lo que llamamos la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es lo que hace que con el tiempo podamos ganar economías de escala dinámicas. Pasemos ahora a la competencia imperfecta. Repasemos un poco algunos conceptos. Cuando en microeconomía vimos o vieron competencia perfecta, en el equilibrio de largo plazo, el precio era igual al costo marginal y al costo medio. Esto hacía que se cumplan dos cosas. Cuando el precio era igual al costo marginal, las empresas fijaban las cantidades que maximizaban el beneficio y por otra parte, cuando el costo marginal se igualaba al costo medio, teníamos una minimización de costos, de estos costos medios con, recordemos, forma de U, que hacía que la empresa produzca de manera eficiente. Entonces, en competencia perfecta, la empresa que igualando los tres conceptos maximizaba beneficios de manera eficiente. En cambio, en la competencia imperfecta, vamos a tener que la empresa se enfrenta a una demanda con pendiente negativa. Si bien la gráfica que tenemos aquí es una gráfica de monopolio, es la misma que prevalece para todos los mercados de competencia imperfecta. Por eso la titulamos así. Recordemos que el ingreso marginal es menor al precio en la competencia imperfecta, dado que como la cantidad demandada va a estar siempre en función del precio, en la medida que modifiquemos el precio, también se va a modificar la cantidad demandada. Entonces, por ejemplo, subiendo el precio, vamos a ganar, vamos a tener un efecto precio positivo, pero eso va a reducir las cantidades. Entonces, se va a producir un efecto de cantidades negativo. Entonces, el ingreso marginal va a subir menos que el precio. Por eso vemos que la curva de ingreso marginal también tiene pendiente negativa, pero está por adentro de la curva de demanda. Por otro lado, para simplificar, graficamos un costo marginal constante
y un costo medio decreciente. ¿Por qué graficamos este costo medio decreciente? Porque estamos mostrando un mercado de competencia imperfecta que sea compatible con estas economías de escala que mencionábamos anteriormente. Entonces, en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, tenemos que se fijan las cantidades que maximizan el beneficio y luego fijamos el precio sobre la curva de demanda. Vemos que tenemos QM, esa cantidad la extendemos hasta donde toca la curva de demanda y tenemos el precio de monopolio. Sin embargo, vamos a ver que, a diferencia de la competencia perfecta, en la competencia imperfecta no se minimizan los costos medios. Es decir, que la competencia imperfecta nunca va a ser eficiente. No solamente ante la existencia de economías de escala, sino con la existencia de cualquier forma de costo medio. Porque el hecho de restringir cantidades hace que se vendan cantidades menores a las que minimizarían el costo a un precio mayor. De esta forma vemos que el costo medio para la cantidad producida es aquel que corta la curva de costo medio en QM. De esa forma vemos que el área celeste son los beneficios del monopolista o los beneficios del competidor que fija precios y que permiten financiar los costos de investigación y desarrollo. Entonces, la innovación es posible gracias a la existencia de mercados de competencia imperfecta. Si no, al no haber beneficios monopólicos, no habría incentivos para que las empresas financien estas innovaciones. Pasemos ahora específicamente a la competencia monopolística. Gráficamente es el mismo gráfico que veíamos previamente. Lo que sí vamos a tener en términos de diferencias gráficas es que la curva de demanda y de ingreso marginal van a ser más elásticas que las del monopolio debido a que vamos a contar con bienes sustitutos cercanos. Entonces, dentro de las características de la competencia monopolística, tenemos que cada empresa puede diferenciar su producto del de sus rivales. Esta diferenciación del producto le garantiza un monopolio en su producto particular dentro de una industria y en cierta medida tiene un aislamiento de la competencia. Por otra parte, acepta los precios de sus rivales como dados, es decir, ignora el efecto de su propio precio sobre los de las otras empresas, y esto nos quita la interdependencia que sí vemos que se encuentra presente en el oligopolio. Al ser menos empresas, lo que haga una va a afectar a las otras. En este caso, como son varias, cada una va a moverse sola. Entonces, aunque cada una se enfrenta a la competencia de otras, se comporta como un monopolista. Además, digo, para que exista esta competencia monopolística del lado de la oferta, que las empresas estén dispuestas a diferenciar sus productos, debe haber lo que llamamos amor por la variedad. Y esto se da en los países con altos ingresos,
en los que tenemos consumidores que están dispuestos a pagar mayores precios para consumir distintos bienes. Si no tuviésemos una demanda de este tipo, por más que haya competencia monopolística, no hay tanto espacio para diferenciar el producto y tampoco hay tanto espacio para que esto se haga en un contexto de economías de escala. Pasemos entonces ahora a lo que son las ganancias del comercio. Nuevamente, recordemos que para países diferentes teníamos el comercio interindustrial, en que cada país salía beneficiado especializándose en la producción de aquellos bienes que hacía mejor a través de la diferencia tecnológica. Ese era el caso del modelo ricardiano, del modelo de ventajas comparativas de Ricardo, o que utilizan sus factores de producción más abundantes o de mejor calidad, el modelo de dotaciones factoriales o de Heck-Sherolin. Pasemos ahora a países que son iguales o países similares. El comercio, en este caso, permite un mejor aprovechamiento de las economías de escala. Entonces vamos a seguir esta secuencia. El comercio incrementa la escala de producción. Este aumento en el volumen hace que se incremente la eficiencia, dado que disminuyen los costos. Recordemos este tema de las economías de escala. Y los bienes también, entonces, los precios de los bienes también pueden disminuir. Además, el comercio hace que aumente el número de variedades disponibles, porque a través del intercambio vamos a tener más opciones para elegir bienes. Entonces vamos a ver que este comercio interindustrial surge con la competencia imperfecta, dado que es incompatible con los modelos de competencia perfecta de los modelos previos. La elección entre economías de escala y amor por la variedad implica un problema de maximización de utilidad. Sin embargo, vemos que independientemente si se quiere más variedades, un mayor aprovechamiento de escalas o un mix de ambas, los consumidores en la economía abierta están mejor que en la condición de autarquía porque se encuentran en una curva de indiferencia superior. O tienen más variedades o tienen mejor aprovechamiento de economías de escala o tienen un mix de ambas. Sin embargo, recordemos que cada curva de indiferencia que nos corremos hacia adelante nos está mostrando que genera mayor satisfacción. Vamos al modelo de Krugman. El modelo de Krugman es un modelo de competencia monopolística en el que explica la existencia de comercio en países con productos similares. Dentro de los supuestos tenemos, cada empresa es monopolista de una variedad. Lo que implica esto es que cada, cada empresa diferencia su producto y hay algo que lo hace distinto, hay algo que lo hace único. La segunda es, todas las variedades comercializadas son sustitutos cercanos entre sí. Es decir, que si bien cada empresa produce un bien único, hay bienes parecidos. El tercero es, los consumidores valoran la variedad. La gente está dispuesta a pagar más caro para poder elegir distintos bienes. El cuarto es, las nuevas variedades sustituyen a las preexistentes. Y el último
es un supuesto que viene de la parte competitiva. La existencia de libre entrada y salida de empresas hace que en el largo plazo los beneficios totales se igualen a cero. Entonces aquí vemos que tenemos este híbrido de la competencia monopolística que en el corto plazo fija precios y cantidades como un monopolista, pero que en el largo plazo obtiene beneficios de mercado competitivo. Además, plantea que se deben cumplir dos condiciones. La primera condición es la maximización de beneficios. La maximización de beneficios implica que cada empresa va a fijar cantidades en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal y luego va a fijar el precio sobre la curva de demanda. Por otro lado, vamos a tener la segunda condición, que es la condición de beneficios nulos. Entonces, fíjense, maximiza como un monopolista, pero tiene beneficios nulos como un mercado competitivo. Es decir, que va a fijar precio igual costo medio. Veamos entonces, tenemos una gráfica que tiene dos curvas, la CC con pendiente positiva, la PP con pendiente negativa. Vamos a ver qué implica cada una de estas. La curva PP con pendiente negativa lo que nos muestra es la relación entre el costo y el precio que tenemos en el eje Y y el número de empresas que tenemos en el eje X. Además, la curva PP nos resume la condición de maximización. Intuitivamente lo que tenemos es el precio y el costo de los bienes va a ser mayor cuanto menos firmas haya, y en la medida que va habiendo más firmas, va a ir disminuyendo el precio porque va a haber un mayor grado de competencia. Entonces lo que vamos a tener es que los precios y los costos van a disminuir con el incremento del número de empresas. Esta entonces es la curva PP y como decíamos es la condición de maximización en la que el ingreso marginal iguala al costo marginal. Luego tenemos la curva CC, que es la condición de beneficios nulos y tiene pendiente positiva. Lo que nos muestra esta curva es que cuanto más firmas hay, mayor tiene que ser el precio para cubrir el costo medio. ¿Por qué? Porque si hay muchas empresas, los costos medios para cada empresa van a ser más altos. Recordemos que el aprovechamiento de las economías de escala venía con la concentración del mercado. Entonces, vamos a ver que en una economía cerrada, en una economía en autarquía, en el punto donde se crucen la condición de maximización y la condición de beneficios nulos, es decir, en el punto E, vamos a tener el precio y el costo de equilibrio, P2, costo medio 2, y el número de empresas óptimo para que se cumplan estas condiciones en simultáneo. Cuando nosotros abrimos la economía, vamos a ver que la curva PP, que tiene que ver con la condición de maximización, no se modifica porque seguimos maximizando cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Sin embargo, lo que vamos a observar en este modelo es que en una economía abierta se amplía el tamaño de mercado.
Los países entonces se van a especializar en algunas variedades a fin de aprovechar las economías de escala y esto va a generar una reducción en los costos de producción, lo que hace que la curva CC se desplace hacia abajo. Entonces, como resultado, vemos que pasamos del punto 1 de economía cerrada al punto 2 de economía abierta. Como tenemos una mayor escala, lo que vamos a tener es una reducción en los costos de producción y los precios, que lo vemos pasando del P1 al P2, menores precios y menores costos, con un mayor número de empresas de N1 a N2, lo que implica que vamos a tener más variedades disponibles. Entonces, nuevamente, volvemos a esto que hablábamos en los primeros módulos de las ganancias de comercio para todas las partes. Pasemos ahora al modelo de Melitz. Es un modelo bastante más actual, vean que es un modelo de ya los 2000. Y es un modelo para empresas con heterogeneidad de productividad, es decir, con distinta productividad. Las empresas exportadoras son más grandes que las no exportadoras. Esto no pasa por un supuesto ni nada por el estilo, sino que es algo que ocurre en la realidad. Las empresas que exportan generalmente son más grandes debido a esto que hablábamos anteriormente, el aprovechamiento de la economía de escala para reducir el costo unitario de producción. De esta forma vamos a tener que las firmas más productivas se autoseleccionan, es decir, el mismo mercado hace la selección, o puede existir un learning by exporting, que quiere decir que las empresas pueden aprender y se pueden ampliar en el proceso de aprendizaje para exportación. Este modelo, entonces, va a formalizar dos aspectos para estudiar a las firmas y a su decisión de exportar. En primer lugar, la heterogeneidad de tamaño y productividad de la firma dentro de cada sector. En segundo lugar, solo las empresas más productivas van a participar de la actividad de exportación, debido a la existencia de costos hundidos para ingresar al mercado externo. Bueno, entonces el modelo de Melitz lo que plantea es los consumidores tienen amor por la variedad y las empresas operan en mercados de competencia monopolística. Seguimos entonces en el marco teórico que iniciamos al comienzo de la clase. Vamos a ver entonces los supuestos de este modelo. El primero es cada variedad es producida por una sola empresa. Esto lo que nos muestra es la existencia de competencia monopolística y hay libre entrada y salida de empresas. Esto de los beneficios nulos en el largo plazo. El segundo supuesto es las firmas producen con una tecnología de costos fijos y variables constantes. El tercero es el costo fijo es igual para todas las empresas. Y ahora vamos a ver por qué es importante este supuesto y qué es lo que nos implica. El cuarto es bastante lógico, más que un supuesto, es como algo que se deriva de lo que uno está viendo
Y es que las empresas más productivas venden a precios más bajos, tienen un mayor nivel de producción, de ventas y de ganancias. Esto tiene que ver con este tema de los costos medios decrecientes, de los aprovechamientos de economías de escala que venimos analizando durante todo el módulo. Y el último supuesto, que es bastante distinto a todo lo que venimos analizando, es: antes de ingresar al mercado, las empresas tienen incertidumbre. O sea, no conocen cuál va a ser su nivel de productividad. Comienzan a operar y de la producción surge este nivel de productividad. Se paga un costo hundido F para entrar al mercado y obtienen un nivel, pero no sabemos cuál es. Entonces, ahora lo que vamos a analizar es este último punto con más detalle. Vayamos a una economía cerrada. Vamos a tener una línea recta que relaciona la productividad con los beneficios. La pendiente positiva lo que nos indica es que los beneficios son una función creciente de la productividad. Vemos entonces que como existe un costo fijo hundido, cuando la empresa comienza a producir, o sea, sin productividad, tiene pérdidas. En el punto donde la recta corta al eje X, es decir, donde obtiene el nivel de productividad, phi de D, es el nivel de productividad este que habíamos mencionado. No conoce al inicio, bueno, acá tenemos cuál es la productividad de corte para ver si la empresa opera o no. Entonces, cuando las empresas conocen su productividad, deben decidir si se quedan en el mercado, o sea, si producen o si salen, comparado con la productividad media. Entonces, vamos a ver que en autarquía existen dos tipos de firmas: las que producen para el mercado interno son aquellas que su productividad es mayor a phi de D, a la productividad para operar en el mercado interno. Fíjense que todas las que tienen una productividad mayor al punto que tenemos ahí marcado, tienen beneficios positivos. Todas cuya productividad sea menor a este punto de corte que tenemos acá, el phi de D, salen del mercado porque fíjense que los beneficios son negativos, es decir, son empresas cuya productividad es tan baja que les genera pérdida. No pueden cubrir su costo fijo de entrar al mercado. Veamos qué ocurre en economía abierta. Fíjense que sigue existiendo el costo fijo de entrar al mercado doméstico y el beneficio de D con la productividad que vimos anteriormente, que nos marca si vendemos, si estamos en el mercado o si salimos. Pero además existen costos extras de comerciar con el resto del mundo, que es un costo fijo de exportación, un costo hundido una vez que se conoce la productividad. ¿Y esto a qué se debe? A que cuando uno quiere exportar, además de los costos necesarios para ingresar al mercado interno, hay que hacer un estudio de mercado externo y todos los costos asociados a insertar los productos en el exterior. Vemos entonces que ahora existe un nuevo nivel de productividad. Seguimos teniendo
el nivel de productividad phi de D, pero ahora tenemos el phi de X. Entonces, vamos a tener empresas que producen tanto para el mercado interno como para el mercado externo. Vemos que son las empresas cuya productividad es mayor a la phi de X. Las empresas, entonces, cuya productividad es mayor a phi de X, pueden producir tanto para el mercado interno como externo y vemos que son las empresas más productivas y son las que tienen los mayores beneficios. Las que se ubican entre la productividad inicial que teníamos para economía cerrada y esta mayor productividad que nos permite exportar, siguen vendiendo para el mercado interno y obtienen beneficios positivos, pero menores que los obtenidos por las firmas exportadoras. Y por último tenemos aquellas cuya productividad no alcanza al nivel mínimo para operar en el mercado interno, que salen del mercado dado que no cubren los costos y entonces tienen pérdidas. De esta forma vamos a ver que la liberalización del comercio genera, por un lado, un cambio en la proporción del mercado. Lo que vamos a tener entonces es que se produce una reasignación de recursos productivos de las empresas menos productivas a las más productivas. Todas aquellas empresas que pueden exportar ahora van a llevar los recursos hacia las actividades de exportación porque recordemos que generan mayor beneficio. Además, aumenta la demanda de trabajo porque se expanden las firmas exportadoras y, y las nuevas empresas comienzan a exportar. Además, se da una selección debido a la demanda nueva que vamos a tener en el mercado de trabajo, los salarios suben y las empresas menos productivas van a salir del mercado. Vemos entonces que cuando relacionamos beneficios con productividad, en economía abierta tenemos una mayor productividad de equilibrio que en autarquía y mayores beneficios de equilibrio también que en autarquía. Como corolario, entonces, y a modo de conclusión para finalizar este módulo, tenemos que el comercio entre países similares domina el intercambio mundial, concentrado en economías de alto nivel de ingreso, lo que permite que los consumidores estén dispuestos a pagar precios más altos a fin de poder elegir más variedad de bienes. A su vez, esto genera beneficios monopólicos que permiten que las empresas puedan financiar actividades de altos costos fijos de investigación y desarrollo. Esto entonces, de alguna manera, lo podemos resumir como la existencia de economías de escala y amor por la variedad. Dadas estas características, prevalece la competencia monopolística con costos medios de largo plazo decrecientes. Krugman muestra que la apertura de economía
en un esquema de este tipo, es decir, en un esquema de competencia monopolística, aumenta el aprovechamiento de las economías de escala, como así también las variedades disponibles por la ampliación de mercado. Pasamos de tener un mercado interno a tener un mercado interno más externo. Por otra parte, también tenemos más variedades disponibles porque tenemos las variedades que se producen en la economía doméstica más las variedades que se producen en los países similares. En tanto, en Melitz analizamos las diferencias de productividad de la firma para ingresar al mercado mundial, lo que requiere mayores costos para lograr mayores beneficios. Esto entonces ha sido todo por este módulo. Espero que haya sido de utilidad.